Hoy veremos el Patra WebView 2.5, que es una actualización gratuita disponible para todos los servidores de WebView existentes. Todas las capacidades que veremos, además de muchas otras, están disponibles para todos los nodos monitoreados con la nueva RPM 3000. Un programa de intercambio está disponible para un reemplazo económico y efectivo de algunas o todas sus RPM 1000 y 2000 por RPM 3000. Si está interesado, por favor contacte a su representante de JDCU para más detalles. Comenzaremos dando un vistazo a la interfaz del WebView 2.5. Muchos elementos de esta interfaz son familiares para los usuarios de las RPM 3000. Las mejoras más destacables son la detección de errores de palabra en clave, code word error, y la identificación de las direcciones MAC. MACtrack y la detección de errores de palabra en clave son pruebas dentro de la banda de transmisión de los cable modems o del DSAM, y nos dicen en tiempo real los problemas que están afectando los servicios de los suscriptores. La detección de errores de palabra en clave es crítica porque nos permite saber y no solo suponer qué problemas están afectando realmente los paquetes de datos de los suscriptores en tiempo real. Esto nos permite saber si tenemos errores corregibles e incorregibles y en caso de tenerlos, saber por qué. Para demostrar esto, echaremos un vistazo a un par de nodos que se ven muy similares en la vista de analizador de espectro. Si usted llega por la mañana y revisa estos dos analizadores de espectro, ¿en cuál nodo decidiría trabajar? Ambos se ven casi igual, con muchos ingresos en la parte baja, pero el de la izquierda se ve con más ruido cerca de la portadora y nos haría pensar que es el peor. Pero si echamos un vistazo a las estadísticas en tiempo real, veremos que no tiene errores de palabra en clave en este momento. Pero al revisar las estadísticas del nodo de la derecha, veremos que este sí tiene errores de palabra en clave y de seguro estarán impactando negativamente al servicio del usuario y seguramente él lo notará. Es fácil ver cómo podemos trabajar en el nodo equivocado, pues este no tiene problemas reales al no tener errores de palabra en clave en este instante. El despliegue de la constelación y la gráfica tipo rollo de papel se mejoraron, agregando la graficación del MER ecualizado, la línea rosa de la gráfica, y el MER sin ecualizar que ya se graficaba. La vista de espectro también cambió, pues ahora se actualiza cada vez que se recibe un nuevo paquete de datos, de tal forma que poniendo en pausa la sesión podemos ver hacia atrás en el tiempo los paquetes demodulados previamente, y se puede seleccionar un paquete previo para ver el analizador de espectro que se capturó cuando ese paquete se recibió. También se agregó el tablero de instrumentos a la izquierda para mostrar los resultados en un solo vistazo, con formato de luz verde pasa, luz roja falla, e indicar cuáles problemas están presentes actualmente o desde que se abrió la sesión de QAMTrack. Cada uno de estos botones en el tablero de instrumentos se pondrá en rojo si se viola el umbral definido por el usuario para cada uno de los parámetros. Los tres botones superiores son la herramienta primordial para saber si se tiene o no un problema en el nodo. Ahí se muestran los errores de palabra en clave, el MER ecualizado y sin ecualizar. Si hay algún problema, entonces los 6 botones de la parte baja indicarán el tipo de problema, como posible causa del estado de salud general del nodo. En este ejemplo específico, los 3 botones superiores están en rojo e indican que efectivamente tenemos problemas de errores de palabra en clave, así como problemas en el MER. Basado en la vista de los 6 botones inferiores, aparentemente el ruido de impulso es la causa más probable de esta falla. Ahora, si queremos estar 100% seguros, podemos cambiar de la vista de rollo de papel a la vista de datos, donde cada fila es un paquete demodulado, además de que podemos ordenar esta tabla completamente. Por ejemplo, si ordenamos esta tabla por errores de palabra en clave para ver qué paquetes tienen más errores, veremos que los paquetes en rojo violaron el umbral pues contienen errores de palabra en clave, y también violaron el umbral de ruido de impulso. Esto nos confirma que los errores de palabra en clave en este nodo se debieron principalmente al ruido de impulso. Igualmente, para otras fallas, se puede profundizar en cualquiera de estos problemas lineales, como microreflexiones, respuesta dentro de banda y retardo de grupo, para ver si los paquetes con el peor desempeño provienen del mismo cable módem o de cable módem similares. En este ejemplo no tenemos problemas de retardo en grupo, pero si los tuviéramos podemos revisar las direcciones MAC de los paquetes que fallaron para investigar si provienen del mismo cable módem o de una serie de cable módem cercanos. En cualquier caso, podemos copiar la dirección MAC al portapapeles y usarla en el sistema de facturación o aprovisionamiento para obtener la dirección física del suscriptor y poder relacionar múltiples cable módems afectados para ver si están en la misma zona geográfica o están dispersos
y tratar de determinar la zona exacta de afectación para enviar al personal de campo a resolver el problema. Un técnico en la planta externa puede usar su DSAM como probador de campo para la segmentación del problema, recordando que el DSAM tiene un cable modem dentro con algunas direcciones MAC. Entonces, usted puede abrir su analizador de Quamtrack y filtrar las direcciones MAC de los paquetes del DSAM para analizar solo esos paquetes que esté inyectando el DSAM en el campo. Mientras que el técnico de campo se puede mover entre diferentes puntos en la planta externa y poder ver en qué punto de la planta externa los problemas desaparecen para saber exactamente en dónde tenemos la falla. Y poder ver en la constelación en tiempo real cuando el problema desapareció al reemplazar un divisor o reemplazar la tapa de un derivador o TAP o cualquier reparación similar. Igualmente, al filtrar los paquetes del DSAM, podemos ver el estado de salud general del sistema DOCSIS inyectando estos paquetes desde cualquier punto de la planta externa hasta el headend. No solo tenemos el tablero de instrumentos para la visualización sencilla, también puede ver gráficas avanzadas que le serán familiares a aquellos que ya han usado un analizador de QAM, como la gráfica de ecualización, la respuesta dentro de banda, el retardo de grupo y los ingresos debajo de la portadora, donde se pueden detectar ingresos debajo de la portadora de los paquetes de datos. Recordemos que podemos ver todo esto en tiempo real mientras se hacen cambios y reparaciones en la planta externa. Entonces, ¿cómo es útil esta herramienta para resolver problemas? Un ejemplo muy común son las visitas continuas con el mismo cliente, al cual le han reemplazado el cable módem y quizás el cable del acometido un par de veces, pero él sigue llamando por fallas. En ese caso, podemos filtrar la MAC address del CPE de ese cliente para solo analizar los paquetes de su dirección MAC e incluso utilizar el filtro para ver únicamente los paquetes de esa dirección MAC que tienen errores de palabra en clave. Iniciar el análisis y dejarlo correr. Si de momento no hay errores de palabra en clave indicando afectación al servicio, podemos tener pistas al revisar los demás parámetros. Pero si aún así no vemos problemas, podemos dejarlo correr incluso por 24 horas si es necesario. Entonces, cuando veamos los paquetes capturados de la dirección MAC específica del CPE del cliente con errores de palabra en clave, podemos observar estos paquetes y determinar si a cierta hora del día algunos paquetes tuvieron errores de palabra en clave y ordenar para analizar los paquetes con problemas y ver que de acuerdo con la información capturada, los errores se debieron a cierto tipo de problema y tomando en cuenta toda esta información, saber el tipo de falla que debemos buscar. En resumen, el WebView 2.5 y la RPM 3000 pueden ayudarle a identificar los problemas que realmente afectan sus nodos y en algunos casos a ubicarlos en una zona geográfica más pequeña. Su DSAM se puede usar como un medidor de campo de soporte para generar portadoras desde cualquier punto de la red hacia el headend. Estas pruebas se realizan dentro de banda y no requieren una vista de analizador de espectro extra. Solo el WebView con la RPM 3000 puede ver el espectro de retorno y los paquetes de los cablemodems en vivo para identificar problemas reales del upstream. Para mayor información, contacte a su representante de JDCU o visite www.jdcu.com/Patrack.